La praxis es una teoría original en psicología que yo he generado en los últimos 30 años. El concepto de praxis es un concepto unificador de lo que las psicologías anteriores habían visto por separado. Por un lado habían visto inteligencia, por otro lado emoción, por otro lado pensamiento, por otro lado conducta, por otro lado personalidad y así. Entonces la teoría de la praxis es la teoría de la actividad humana, y la actividad humana vista de manera integral, donde las actividades del cerebro son tan simbólicas y tan relevantes como las actividades de las manos y de los pies, todo en un solo proceso. La praxis se caracteriza porque se dirige a fines inmediatos, a diferencia de otras especies. Por ejemplo, un perrito puede buscar un hueso, pero no puede saber, ni aunque quisiera, qué va a hacer dentro de 2 horas o mañana. Entonces los seres humanos somos la única especie que tiene visión de lo que puede hacer más tarde o mañana o dentro de una semana o dentro de un año y dirigir sus actividades a través de eso. La imaginación es una combinación de experiencias, es decir, para que una persona, por ejemplo, dicen que las abejas construyen panales o las hormigas construyen hormigueros, pero todos los panales se parecen y todos los hormigueros son muy similares. Y los seres humanos recombinan experiencias y pueden producir edificios distintos cada vez, diseñados. Y eso se debe a una segunda característica fundamental de la praxis, que es la capacidad de incorporar experiencias de otros a través de la comunicación, del lenguaje, de la convivencia. Los seres humanos somos la única especie que aprovecha la experiencia de otros. La inteligencia humana, de hecho, consiste en una especie de pirámide de pistas que se van relacionando unas con otras. Al mes de nacido un bebé tiene una sola pista. O mueve los ojos o mueve la mano, pero no lo coordina. Luego ya se hace una pista que coordina esas dos. Luego se hace otra pista que coordina a esos niveles y así hasta 8 niveles o 9 niveles simultáneos, que son los de la máxima inteligencia. Y eso se puede entrenar, se puede desarrollar, y es lo que pasa a través de la educación. Cuando los niños aprenden a escribir y a hacer operaciones básicas matemáticas, cambian su nivel de capacidad intelectual por ese hecho. Si tú ves todas las cifras de bienestar emocional, que es lo principal, van hacia abajo. Cada vez más hay más suicidios, cada vez hay más drogadicción, cada vez hay más violencia, cada vez hay más sensación de soledad, cada vez las relaciones son más superficiales y son más frágiles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos en una sociedad decadente. Por ejemplo, en Estados Unidos actualmente hay alrededor de 37,000 suicidios por año, mientras que en México, que es el dato que tengo, hay alrededor de 7,000 suicidios, un poquito menos de 7,000 suicidios, y eso que en los últimos 10 años en México se ha triplicado por su similitud. Cada vez se quiere parecer más a Estados Unidos y va aumentando sus cifras. Y quiero decirles que no tengo en este momento las cifras exactas, pero sí las he consultado, y Perú está en niveles de salud psicológica, por ejemplo, el suicidio es uno de los más bajos, Perú. Y está aumentando, eso sí, está en decadencia, pero es uno todavía de los más bajos. La violencia también hay que entenderla como un fenómeno que tiene causas. De Occidente se ha equivocado desde por lo menos el siglo V antes de Cristo, se ha equivocado en suponer que el conocimiento y el pensamiento gobiernan la conducta humana. Es falso. Lo que dirige la conducta humana, el hacer, son los procesos emocionales. Entonces, aunque una persona, un alcohólico, por ejemplo, entienda que le hace daño el alcohol y puede tenerlo tan claro como un médico, y sin embargo sus emociones no le permiten dejar el alcoholismo. Y si a un niño se le reprime de niño, cuando es adolescente explotará. Entre más conflictiva sea la adolescencia, quiere decir que fue más reprimido durante la infancia. Pero todavía hasta los 11 años medio se puede mantener en un margen aceptable, pero por ahí de los 11 y sobre todo entre los 14 y los 16 explota todo el malestar que tuvo durante la infancia, y por eso es tan riesgoso que los padres no tengan preparación específica para ser padres, porque no se dan cuenta de lo que están labrando con sus hijos. Entonces tendría que haber una educación emocional de los padres mismos, porque ellos también no saben cómo manejar las cosas, se irritan, están muy presionados por las deudas, por el exceso de trabajo, porque sus interacciones son difíciles, porque ahí la casa está muy pequeña, por la intromisión de los demás miembros de la familia en la relación de pareja. Hay muchas causas, pero como no hay educación y los psicólogos todavía no tenemos suficiente influencia sobre las políticas públicas,
Por eso la sociedad está en decadencia, ¿no? Los padres cada vez trabajando más, compensando con economía la ausencia que tienen con los niños también sintiéndose solos, desorientados, y eso es parte del problema. Entonces, sí se requiere que haya una educación emocional de los padres, de los niños, de los maestros, que los maestros también tienen grandes problemáticas que les transmiten a los niños. ¿Por dónde podemos empezar? Pues es un círculo, porque alguien dice, pues empecemos por los niños que están nuevos. Están influidos directamente por sus padres y maestros, entonces empecemos por los padres y maestros. Pero los padres y maestros también están influidos por sus centros de trabajo, sus instituciones. Entonces, en realidad, se trata de un movimiento que requiere empezar por todas partes. Uno de los más poderosos elementos de influencia social es la televisión y la radio. Entonces, esto que ustedes hacen es muy importante. Arrullo Materno, que está en YouTube, se los recomiendo también para entender. Hay otro que se llama El Circo de las Mariposas y otro que también está más o menos bueno, que se llama Fichas de Póker. Entonces, hay mucho material, pero que debe estar al acceso estructurado de los padres. Estamos en México planteando la propuesta de que haya una escuela para padres en toda la educación básica. Decimos obligatoria para que nadie se quede sin esa escuela. No porque se les vaya a imponer de manera violenta, pero sí que sepan todos los padres que es necesario y que las instituciones y las empresas permitan que sus trabajadores que tengan hijos menores de 15 años, una vez al mes, una mañana o una tarde, se la dediquen a la escuela para padres. Y con eso nuestra sociedad se beneficiaría infinitamente. Y los docentes también tendrían que estar también en capacitación, en cursos, en darle otra orientación para hacer más interesante y significativa la enseñanza, con más proyección hacia la comunidad. Si hiciéramos una campaña a través de la televisión, los padres se podrían sensibilizar, si hiciéramos folletería se podrían sensibilizar. Tenemos hasta un proyecto que se llama Psicoterapia Colectiva para intervenir sobre una provincia, sobre un país, incluso sobre la humanidad toda, utilizando medios de comunicación masivos, muchas alternativas para poder trabajar con toda la comunidad. Ahí lo que hace falta es que las autoridades, quienes ahora gobiernan los municipios, las provincias, los países, tuvieran un poquito de mayor sensibilidad al fenómeno psicológico. Casi no le ponen atención y parten de esta idea occidental de que no, hay que explicar las cosas y las cosas se van a resolver, y pues ahí está el resultado que no, y sin embargo insisten lo mismo de todos los partidos políticos, no creas que es uno u otro, todos tienen la misma tesis de que lo que hay que criticar, explicar, señalar, denunciar, y no, se trata de un proceso formativo en que los psicólogos y otros profesionales, los pedagogos, los trabajadores sociales debemos tener un trabajo compartido, integrado, multidisciplinario, para darle una respuesta a esta sociedad que no le encuentran, ¿no? Por dónde darle, cómo bajar los niveles de suicidio, de violencia, de infartos, de enfermedades crónico-degenerativas. La respuesta está en la psicología y en particular, digo yo, en la teoría de la praxis.